Con el término de long runner nos referimos a una obra la cual lleva publicándose o transmitiéndose por muchísimo tiempo ya sean varios capítulos o varios años. Y por esta simple premisa, por inercia nace la pregunta de si es necesario tantos capítulos o tantos años de transmisión o publicación. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué finalidad debe tener una obra para extenderse tanto tiempo? Eso es precisamente lo que trataremos de analizar en esta ocasión con las series de televisión. Hablemos de lo que se encuentra detrás de una serie de larga duración. Partamos de la base que la extensión de una obra es el dinero. Mientras ésta siga generando ingresos, seguirá habiendo capítulos de este, y esa es la razón principal por la cual existen aquellas series de larga duración. Fin. Bueno, ok, esa es la razón principal, pero trataremos de analizar más a fondo este tema. Particularmente creo que la duración o extensión de una obra depende del enfoque global que los productores y creadores le den a la serie, y también por sobre todo depende del tipo de público al que va dirigido dicha serie. ¿Y a qué me refiero con enfoque global? Por ejemplo, existen series las cuales su única finalidad es entretener, y estas son las que más tienden a convertirse en series de larga duración, ya que la mayoría de estas poseen formatos episódicos. Y dentro de esto se plantea un conflicto, y en el mismo episodio se llega a un desenlace, lo cual permite que se pueda ver los demás episodios sin la necesidad de ver los anteriores o los siguientes. O sea, se puede ver la serie y entenderlo con un solo capítulo, ya que en esta serie la premisa suele ser simple y sin mucha complejidad argumental. Y del otro lado están aquellas series lineales, en los cuales se tiene un punto de inicio, un objetivo a cumplir, la cual si llega a ser interesante y el desarrollo de esta llega a ponerse también interesante, comienza a captar la atención del público, que ya no lo mira con el solo fin de entretenerse, sino por el interés del cómo se va desarrollando la historia para posteriormente llegar a una conclusión. Este tipo de obras, a diferencia de la anterior, tienden a volverse de larga duración por la popularidad que ésta está obteniendo, y por sobre todo en este punto la fanaticada que está ganando, ya que como podemos ver hay series que van dirigido netamente a su público en específico, y cuando estos dos puntos anteriormente citados se cumplen en una obra, tanto la productora como los creadores, y muy por sobre todo empresas externas a esta, ya no lo ven como una simple obra, sino como un potencial comercial. Por lo que no solo generará ingresos a los dueños de la serie, sino también a otras empresas mediante otros factores fuera de esta, como mercancías, servicios y otras cosas más. Pero en estos casos la mayoría, la gran mayoría, casi todos, tienden a perder el punto inicial de la serie para introducir otros argumentos, en algunos casos distintos pero con ciertas referencias al punto inicial, o como en otros casos totalmente diferentes. Y esto, aparte del factor comercial, suele ocurrir por alguna de estas razones. Desviar el camino de la serie, ya que el argumento principal se ha vuelto malo o aburrido, y este recurso se utiliza para intentar levantar la calidad de la serie o intentar salvarla de una cancelación. Extenderla para enriquecer el desarrollo de la historia y que ésta sea gravitante en la conclusión que comenzó con el punto inicial, o sea, interlazar todos estos de una forma coherente, lo cual no suele ocurrir. Y por último, y lo más común, es el explotar al máximo una serie como sea. Extender la serie sin importar nada por los beneficios económicos. Inclusive hay casos en que los autores ya han decidido cómo concluir una obra, pero este se ve forzado a continuarla por presión de sus superiores o por presión de los fans, lo cual tiende a tirar al tacho el concepto original e incluso algún final que se pudo haber considerado como épico, extendiéndola demasiado, tanto que en algún punto del desarrollo ese clímax, ese hype, ese momento caliente se comienza a enfriar poco a poco, ya que al extenderse la historia muchísimo es imposible mantener un mismo ritmo narrativo y por sobre todo la misma originalidad. Y ya en este punto podemos decir que la serie va cayendo en un pozo llamado repetitividad. Se vuelve rutinario, perdiendo así el interés de parte del público que la seguía desde un principio, hasta tocar fondo en un final insatisfactorio o forzado o con la simple cancelación. Y también están aquellas series que están en medio de las dos anteriormente citadas, las cuales algunos tienen un punto inicial corto o quizás otros no tanto, pero por lo menos se explica el origen o es de fácil entendimiento. Y estos mezclan una parte de las episódicas autoconclusivas, pero siendo en ciertas ocasiones lineal, no literalmente, pero sí con algunos hechos relevantes o introducción de personajes dentro de la serie. Y estas series generalmente se vuelven de larga duración
por los ratings y porque con el transcurrir de los años se han metido en la cultura popular del público. Y si por si acaso está manejado por una de las grandes empresas, sin duda algunas tendrán una gran cantidad de temporadas aseguradas. Pero como dije anteriormente, es difícil mantener el mismo ritmo durante cientos de capítulos o varios años, por lo que la calidad caerá inevitablemente. En este tipo de series es donde más se nota el decaimiento, ya que al ser mayormente episódica y con una trama simple o no tan compleja, es mucho más fácil compararla con sus antecesoras, por lo que generalmente se llega a la conclusión que los capítulos de antes eran mejores. Pero también la duración de una obra en gran parte depende del público al que va dirigido. Por ejemplo, si la serie está dirigido a un público infantil, la extensión de esta con una fórmula repetitiva no es tan importante, ya que los niños no tienden a razonar mucho al momento de ver una serie, ya que solo la ven por entretenerse, y cuando estos niños crezcan, siempre habrá otra generación que ocupará su lugar, y así sucesivamente. Obviamente esta es la apuesta más segura, ya que sí o sí habrá niños viendo monitos animados. E inclusive hay series que por esta razón han emigrado a este estilo. Pero ya en el caso de un público infanto-adolescente es un poco más complejo, pero a la vez no tanto, ya que algunas de estas series se extienden a causa de que al principio eran dedicados a un público infantil, pero con referencias pequeñas a un público más grande. Y con el correr de los capítulos y por sobre todo de los años, la historia de esta va madurando un poco. ¿Y a qué me refiero en este punto en específico? Pues tomemos como ejemplos aquellos animes largos, los cuales sus 200 capítulos pudimos haber visto en meses porque los veíamos todos los días en este lado del mundo, pero en su país de origen este era transmitido semanalmente, por lo que el público del país original habían visto esos 200 capítulos en 4 o 5 años. Pero ojo, marquemos que la palabra maduro no se aplica literalmente dentro de este contexto, sino que podríamos llamar un poco más maduro al, qué sé yo, hacer que el protagonista crezca, recurrir al romance y esas cosas. Y si va decididamente a un público maduro o mayor, primero o luego no va a tener más de 100 capítulos en el caso de que fuese lineal, pero si fuese episódica sería por el simple hecho de entretenimiento. Pero en este punto debemos ser totalmente objetivos. Quiérase o no, con el transcurrir de los capítulos y de los años, una serie con más de 200 o 300 capítulos inevitablemente caerá en calidad, en contenido, en argumento y en ideas, volviéndose así mediocre. Esperen que la mediocridad no es necesariamente igual que mala. Nuevamente no tomemos en este ámbito literalmente esta palabra, pero si la serie es repetitiva y rutinaria, en parte sí es mediocre, ya que una serie repite conceptos básicos y que ya habíamos visto por varias ocasiones. Pero ojo, una serie puede llegar a ser buena con elementos mediocres o básicos, y ahí entra a tallar el gusto personal de cada uno, ya que se puede agregarle elementos o recursos a una obra y la primera vez puede ser original, la segunda pasable, la tercera ya no tiene chiste. En algunos pequeños casos, aquellos elementos o recursos suelen dar buenos frutos, pero en la mayoría suele ser muy mal visto. Pero nuevamente hay que ser objetivo en este punto. Si estos elementos o recursos no aportan al desarrollo y marcan relevancia dentro del contexto de la serie, sigue siendo lo mismo, a pesar de todos los elementos que le son añadidos, quedando así como una medida desesperada y un recurso mediocre. Pero ojo, que para algunos lo rutinario y lo repetitivo no es ningún inconveniente, ya que existe una parte del público al que le gusta aquello rutinario y que no le importa consumir un tipo de producto en específico por toda su vida. Pero así también hay gente que busca variedad, los cuales quieren salir de la rutina buscando así lo mejor y no centrándose en un solo estilo de serie. Y acá en este punto entra a tallar por sobre todo el respeto. Respetar las opiniones y los gustos de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellos, porque en cuestión de gustos no hay nada escrito. Pero particularmente creo yo que si una serie está hecha con fines de netamente entretener y comercializar, es hasta normal que sea de larga duración. Pero si una serie es realizada con fines artísticos, no debe ser largo y debe tener bien definido su inicio y cuándo terminar.